¿Comenzamos? ¿Sí? Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos todas y todos. Bienvenidos a este debate de Habla Laguna, que se enmarca dentro del proyecto de Habla Canarias, un proyecto que, para que los que no lo sepan, nace en el año 2019 y desde entonces pues hemos debatido diferentes temáticas de actualidad, de debate, siempre en la calle, en espacios públicos. Voy a presentar, si les parece, un poquito cómo va a ser este debate, después a nuestros ponentes, a los expertos y ya después pues le damos comienzo. Para los que no lo sepan, esto es un espacio de reflexión, de debate, apolítico, por supuesto. Tiene como objetivo fomentar el conocimiento, el espacio crítico y que intentemos siempre pues respetar la opinión del otro, pese a que no estemos del todo de acuerdo. Bueno, un evento en el que el valor fundamental es el respeto hacia la opinión de los demás, para los ponentes sobre todo, escuchar, reflexionar, dejar hablar, respetar el turno de palabra, ya lo saben todos. Y también les informamos a todo nuestro público, les pedimos que compartan con nosotros sus experiencias, sus opiniones, que nos pregunten todas las dudas, todas las preguntas que tengan son, por supuesto, súper bienvenidas. Y ya por último, para nuestros ponentes, ya lo saben también, pero un pequeño recordatorio, las intervenciones cortitas, 2-3 minutos, no mucho más, bueno, lo que consideren, pero eso sí, cortitas para mantener el ritmo del debate, para que sea fluido, para que no sea como un monólogo, ¿vale? Si les parece, pues vamos a comenzar vamos a presentar a nuestros super expertos y expertas que están aquí hoy con nosotros. Empezamos contigo, Laura Bello, tú eres la primera que te tengo por aquí. Ella es matrona ahora mismo en el Hospital de la Candelaria y aparte de ejercer de matrona, tiene una empresa, es autónoma y asiste a partos en domicilio, ¿verdad, Laura? También es muy activa en redes sociales, para que los que no la conozcan, los animo a seguirla. Gracias, Laura. Seguimos contigo, Chema Regalado. Él es médico, está haciendo actualmente la residencia y además de eso pues colabora en una página web de divulgación, se llama aulaginecología.com. Para los que no lo conozcan, les animo a echarle un vistazo, es súper interesante la página web. Sigo con Desiree Mena, ella es actualmente profesora, investigadora en la Universidad Jaume I Castellón. Una de sus principales líneas de investigación es este debate de lo que vamos a hablar hoy, la violencia obstétrica y también la lactancia materna. Además, pertenece al Observatorio de la Violencia de Género. Y colaboras también pues, con multitud de investigaciones. Y por último, Gala Melgar, ella es ginecóloga. Ahora mismo está trabajando en Cantabria, si no me equivoco. Es fundadora del proyecto de divulgación Aula Ginecología, del que colabora también nuestro compañero Chema. Y bueno, como dato curioso e importante, me parece bonito resaltar que ha estado sus los últimos años de su vida asistiendo a partos en diferentes países con Médicos Sin Fronteras. Bueno, pues gracias a los cuatro por estar aquí con nosotros y por compartir este ratito. Si les parece, vamos a comenzar ya con el tema del debate, que es la violencia obstétrica. Les voy a presentar, a ver si compañero, a ver si veo, porque con la luz no veo mucho. Les voy a presentar un poquito lo que es el término para ponerles en contexto y ya después pues comenzamos el debate. La violencia obstétrica. Bueno, la violencia obstétrica, en 2019 la Organización Mundial de la Salud la definió como un tipo de violencia de género. A ver si lo podemos ver por aquí, que lo tenía. Bueno, no lo tenemos, no importa. La violencia obstétrica la definió la Organización Mundial de la Salud como aquella que sufren las mujeres durante el embarazo, el parto o el posparto al recibir un maltrato físico, humillación y abuso verbal o procedimientos médicos coercitivos o no consentidos. Así la definió la OMS en 2019. Además, según un estudio que realizó una revista internacional de investigación, un 40% de las mujeres aquí en España, en nuestro país, aseguraban haber sufrido este tipo de violencia de género, esta violencia obstétrica, en el embarazo y en el posparto. Así que bueno, con estos datos vamos a comenzar este súper debate. Les quería poner, si les parece, un pequeño vídeo, un corto. ¿Lo tenemos, Alberto? Vale, un pequeño vídeo de, bueno, esta chica es una divulgadora en redes sociales, ella se dedica a divulgar información sobre todo de violencia de género
y ella explica en este reportaje lo que es para ella la violencia obstétrica. Si les parece, lo vemos y ya empezamos a comentar si están de acuerdo o no con el término. Cuando hablamos de violencia obstétrica no estamos hablando de casos de negligencia médica. Las negligencias son violencias ocasionales y en la mayoría de ocasiones no son intencionadas. Hablamos de violencia obstétrica como una forma de violencia machista y estructural y sistemática porque es violencia que está implícita en los propios protocolos. Son protocolos que se establecen pensando, para empezar, en la comodidad de los sanitarios y en la logística y las necesidades del hospital. Nunca se pone el foco ni en el bebé ni en la mamá. Un ejemplo de violencia obstétrica es el número de episiotomías. La episiotomía es el corte que... Vale, ahí ya habla del ejemplo, pero bueno, se quedaron con la idea de lo que ella define lo que es la violencia obstétrica. No sé si están de acuerdo o no en que sea así. Vamos a empezar, no sé, si les parece, contigo, por Chema, que estás ahí, te cogí a ti, lo siento, estás ahí en la esquina el primero. Va al sitio. Va al sitio. Vale, yo no estoy de acuerdo con el término, para empezar, porque creo que el término violencia necesita dolo, ¿no? Necesita querer hacer daño, eso simplemente. También estoy de acuerdo, algo que dijo en el vídeo, ¿no? De que la mala praxis no es violencia. Estoy de acuerdo, no puede ser. Además creo que la violencia, como tal, o sea, la intención de hacer daño o la intención de no hacer el bien es incompatible con la práctica médica en todas sus facetas, y por eso creo que no es un término adecuado y que puede resultar un poco ofensivo, ¿no? O sea, es verdad que siempre se ha dicho que la violencia no es del que la ejerce, sino es del que la recibe, pero bueno, también puede haber segundas víctimas y por eso no me gusta el término. Perfecto. Por ejemplo, para generar un poquito de debate, empezamos contigo, Laura, si te parece. Vale, pues le contesto a Chema y le contesto con lo que dice la RAE sobre violencia, y a ver si lo encuentro porque lo puedo decir así, mira, lo tengo aquí: violentar, acción violenta o contra el natural modo de proceder, acción de violentar a una persona. Y considero que las mujeres que reciben tratos, bueno, podemos decir tratos humillantes, protocolos que están en contra de la evidencia más actual, simplemente, como decía Ina May Gaskin, una mirada poco amable, ¿vale? Puede sentirse una mujer violentada. Es mi contestación a lo de Chema. Y para definir un poquito más la definición de violencia obstétrica, pues me gusta mucho la definición de la Ley Orgánica de Venezuela, que fue la primera en reconocerla, y dice: la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por el personal de la salud, que se expresa en un trato deshumanizado, en un abuso personal de la salud, de la medicalización y patologización de procesos naturales, trayendo consigo la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos, su sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. La violencia obstétrica la violencia la tenemos tan metida en la sociedad, estamos acostumbrados tantos a la violencia, que vemos en los periódicos actos violentos, vemos conduciendo, alguien te toca la pita, te saltaste, tantos que hemos como naturalizado, nos hemos apropiado de esto y bueno, no lo vemos algo tan grave. Sin embargo, la mujer que está pariendo, que es un proceso fisiológico, no es un proceso patológico, vive cualquier intervención que sea poco amable, como decía antes, como algo violento para ella. Vale, gracias, Laura. Si te parece, por ejemplo, Gala, interven ahora tú, pues explicando un poquito si estás de acuerdo o no en ese término y en utilizar violencia obstétrica en ese momento. Hombre, si hablamos del concepto de violencia obstétrica, pues yo creo que todos los sanitarios estamos de acuerdo en que una mujer nunca debe ser tratada sin respeto y desde luego nunca debe recibir un trato vejatorio o que la esté humillando. Y si eso ocurre, siempre hay que denunciarlo porque eso no debe ocurrir. El conflicto que tenemos nosotros es con el término en sí, pues por lo que decía mi compañero. Para nosotros el término violencia lleva implícita la intención de hacer daño, que es algo que un profesional nunca va a tener. Es verdad que a veces hay errores,
a veces se comete mala praxis, pero no va a ser de una manera intencionada, no es para hacer daño al otro. Por eso los profesionales entendemos que el término es bastante agresivo porque contiene la palabra violencia y por eso nos levantamos un poco en contra del término. Pero el concepto como tal no significa que estemos en contra de ello. Eso, por supuesto, que debe ser visibilizado y que debe ser defendido. Perfecto. Desiree, la última. Bueno, yo estoy de acuerdo con, bueno, por supuesto, con la definición que ha dado Laura, ¿no?, de la ley orgánica de Venezuela. Efectivamente, la violencia obstétrica se trata o la podemos englobar dentro de la violencia machista. Y estoy muy de acuerdo también con Chema con una cosa que ha dicho, y es que hay segundas víctimas. Por supuesto que sí. Los profesionales de la salud que atendéis partos sois víctimas del propio sistema que os obliga muchas veces a trabajar como no queréis, como no deseáis, obteniendo resultados que tampoco queréis. Y efectivamente, que sin ser intencionada esa violencia, la ejercéis de cierta forma, ¿no?, presionados por un sistema que no respeta para nada a la mujer. Por eso la violencia obstétrica, además de lo que ha dicho Laura, es una violencia estructural e institucionalizada, muy generalizada. Cuando una mujer en La Rioja, otra en Valencia, otra en Canarias, otra en Extremadura te cuenta su parto y ves que son 4 partos completamente iguales, con mujeres que no se conocen de absolutamente nada, te das cuenta de la gravedad del problema, ¿no? Cuando este proceso, que debería ser un proceso natural, íntimo, personal, se convierte en algo tan protocolizado, tan estandarizado y tan cuadriculado, algo está fallando. Por ahí justo. Bueno, ¿querías responder, Chema? Sí. Responde brevemente. Sí, 2 cositas. Que yo quería también hablar de este tema, ¿no?, del tema de las condiciones sanitarias en la sanidad pública, que no sé si este es el momento o en un momento del debate, pero creo que debería salir y hablar todos de nuestra experiencia. Eso lo primero. Y lo otro que quería decir es que, ya que no nos vamos a poner de acuerdo en la cuestión semántica, yo creo que lo importante es el contenido, ¿no? O sea, llegar a protocolos que sean lo mejores posibles. El fondo de la cuestión, por así decirlo. Les quería preguntar, ¿cómo de presente está esta violencia obstétrica en nuestra sociedad? ¿Está más normalizada de lo que creemos? Por ejemplo, antes empecé con Chema, pues ahora paso contigo, Gala. Probablemente sí que esté más normalizada de lo que creemos, por lo que decía Laura, la violencia en la vida está muy normalizada, lo vemos en la tele, lo vemos, estamos expuestos continuamente a una violencia que aceptamos y que normalizamos. Entonces, probablemente esté más normalizada. Por eso es muy importante que se dé visibilidad para que la mujer sepa cómo no debe ser tratada o cuáles son las prácticas que sí quiero, para que pueda elegir. Pues mira, yo es que esto prefiero que no, para que ella pueda tomar una decisión informada. Y bueno, pues creo que cada día más las mujeres están más formadas, más informadas sobre su parto, sobre su proceso. Yo lo veo cada día en la práctica diaria. Hay muchas veces que me dicen, no, pues yo les informo, oye, vamos a hacer esto, y ella pues me dice, ¿qué te parece? Y ella me dice, pues no, porque sé lo que es, me he informado y quiero darme la oportunidad de no hacerlo. Para eso es importante la información. Perfecto, no sé si alguno le quería responder o paso a la siguiente cuestión, que también me parece muy interesante. No sé si creen ustedes, y también le pregunto al público, si son conscientes de que la gente, o sea, si la gente es consciente de que existe este tipo de violencia, o bueno, no, son cosas que pasan en los quirófanos y ya está. O realmente la gente, hay una opinión general de que es consciente de que pasa esto. Aquí también les invito a ustedes a participar, pues si se dan cuenta, si conocen casos, incluso si piensan que a ustedes mismos les ha pasado. ¿Nadie dice nada? Sí, espérate, a ver si te podemos pasar un micro. ¿Le podemos pasar un micro? ¿El mío? Ven. Hola. Bueno, desde mi punto de vista, que he estudiado un poco el tema y demás, yo creo que en la sociedad hoy en día tenemos como todo este aspecto de violencia obstétrica normalizado. Hay muchas mujeres que te hablan de su parto y cuentan historias de malos tratos, sobre todo verbal, incluso técnicas que son perjudiciales para la mujer, pero no se relaciona con la violencia obstétrica, sino que se normaliza. Es como que es algo a lo que las mujeres estamos acostumbradas, a que, bueno, esto es lo que sucede en los partos y ya, como que tampoco se busca entre nosotras un cambio. Yo creo que por eso es importante también visibilizar el tema, como estamos haciendo. No sé si quieren responder a la compañera. En este aspecto me gustaría destacar dos cosas, ¿no? Por una parte, esta normalización de dónde viene, ¿no? Y
Y claro, y es que a nivel general en la sociedad, cuando vemos parir, ¿no? Cuando vemos maternar o cuando nos toca simplemente, ¿no? A una misma, no vemos en general, ¿no? Desde el ámbito, yo qué sé, incluso en la etapa preconcepcional, ¿no? Hasta cómo quedarte embarazada, cómo vives tu embarazo, ¿no? Cuando ya vas a una matrona y te etiqueta con un embarazo de bajo riesgo, es que ya te está dando un riesgo bajo, pero te lo está dando, ¿no? O sea, ¿cómo podemos etiquetar a un proceso fisiológico ya con un riesgo, aunque sea bajo, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, en otros muchos más aspectos, ¿no? Cuando vemos parir en una serie de televisión, en una película, ¿no? ¿Cómo son los partos? Que no vemos partos y cuando los vemos, ¿cómo son? ¿No? Nos lo planteamos y esto realmente, bueno, la gente que atendéis partos, realmente esto es un parto. Cuando lo vemos, pues dista mucho, ¿no? De lo que realmente es un parto. Y por otro lado, me gustaría sacar un concepto que a lo mejor no suena, pero es el concepto de conocimiento autorizado. Cuando entramos en un hospital, normalmente los profesionales sanitarios, y aquí también me incluyo porque yo también lo soy, somos autoridad allí dentro, ¿no? Llevamos una bata blanca, ¿no? que ya nos distancia de la persona a la que estamos atendiendo, que además nos otorga un conocimiento que poseemos porque lo hemos adquirido, pero que además, ¿no? Hay ciertas cosas que... Y cuando te dicen esto tiene que ser así por X motivos, tú también empiezas a dudar, aunque no lo sientas que tenga que ser así, ¿no? Aunque, bueno, te tienes que tumbar, ya, pero es que no quiero estar tumbada, el cuerpo no me pide estar tumbada, ¿no? Y empezamos con estas pequeñas cosas que al fin terminan en una manera de atender que no debe ser, ¿no? O que no debería ser. ¿Alguno de los? Sí. Bueno, ahora pasamos contigo. ¿Quién? Habla tú, Chema, y ahora Bueno, yo quería decir dos cosas, que es que creo que en general vivimos en una sociedad que absolutamente ha escondido el sufrimiento, la muerte, el parto también, en tanto que algo fisiológico, que a veces es patológico y que muchas veces es doloroso, en los hospitales, ¿no? Y entonces, cuando nos enfrentamos a cómo son estas cosas, en realidad nos damos cuenta de que son muy diferentes a como esperábamos y eso genera mucho malestar, creo, en todos casos. Eso por una parte, y por otra parte creo que si le preguntas a la gente, ¿tú has sentido violencia obstétrica? ¿O qué opinas de la violencia obstétrica? ¿O cuánta violencia obstétrica hay? Bueno, al final depende tanto de la percepción de la gestante de su parto, que creo que es muy difícil cuantificar y quiero entonces dejar este concepto de que lo que para una persona, yo creo que esto todos los que hacemos partos lo vemos, puede ser muy traumático, para otra puede ser muy normal o muy agradable, y eso también dificulta mucho las cosas, ¿no? Hola, bueno, yo soy matrona y también he sido madre de 2 niños y bueno, trabajo de matrona en Reino Unido, estoy aquí de vacaciones. Y nada, en cuanto a lo de normalizarlo, pues algo que me llama mucho la atención cuando habéis comentado antes que no se ejerce violencia de forma intencionada, ¿no? Para mí un caso muy claro es el hecho de que aquí en España en general una madre que necesita una cesárea entre a quirófano sola, algo que en Reino Unido es como impensable, ¿no? Entonces aquí mis amigas o la gente que yo tengo alrededor que ha ido sola porque ha necesitado force, una cesárea, lo normalizan, no lo ven como un tipo de violencia y en cambio yo estaba pues rota por dentro, muy triste, ¿no? Y muy de verdad muy traumatizada con aquello, pero ellos lo ven normal, es como no, es que es lo que hay, aquí es lo que hay. Entonces para mí eso es un ejemplo muy claro de cómo se normaliza, ¿no? Esa violencia, para mí es un tipo de violencia y en cambio la mayoría de gente aquí lo ve como pues algo normal, que no, algo con lo que no se puede luchar. Gracias. Gala. Cuando al hilo de lo que decía Desiré, que etiquetamos a las mujeres de bajo riesgo o alto riesgo, eso tiene un fundamento médico para nosotros. Es verdad que hablamos de riesgo y que la mayor parte de los casos van a ser pues, de bajo riesgo, que van a ir bien, es un proceso fisiológico, el cuerpo sabe cómo desarrollar un embarazo, sabemos cómo parir, nuestro cuerpo sabe cómo parir. Es un término puramente médico porque es verdad que los controles que hacemos en una mujer con más factores de riesgo no son los mismos que en una mujer que no los tiene. Y lo cierto es que ahora hay una tendencia a que las mujeres que se quedan embarazadas tengan más factores de riesgo porque nos embarazamos a unas edades mayores, se asocian más patologías y pues eso hace que los embarazos también sean más complicados y que al final en el parto pueda haber más complicaciones. Por eso clasificamos en bajo riesgo o alto riesgo. A nosotros nos ayuda para poder hacer un correcto seguimiento. Luego hay algunas prácticas que, claro, a nosotros
pues nos dificultan. Dices la cesárea, no todo el mundo está preparado para entrar en un quirófano y ver cómo abrimos la tripa y cómo sale el bebé. No todo el mundo. Sí. Perdón, es que de esto vamos a tratar un Vale, poquito más adelante. vale. No se me adelante, Vale. por favor. Bueno, pues ahora vamos a ver, hablamos más adelante. a través de ejemplos, pues cesárea, vamos a ver diferentes ejemplos y lo vamos a tratar. No se me adelante. Solo me quedaba una última pregunta para hacerlos y para terminar este bloque. Si nadie más quiere intervenir, vale. Laura. Mira, en cuanto a la normalización de la violencia obstétrica, me parece que sería oportuno definir de dónde venimos para entender dónde estamos, el origen. La normalización de... Ay, mi madre, como... Acá. Tú habla, yo creo que más o menos se escucha. Vale, cuando sacaron el poder a la mujer de parir y a la matrona de acompañar los procesos fisiológicos, que como es un parto, le quitaron a la mujer la autoridad para decidir, le quitaron la autonomía del paciente, lo que hoy sería la ley de autonomía del paciente, con lo que no sé cómo definirlo. Bueno. Sin esa legitimidad para decidir, ¿no? Para expresar el sentimiento que tenga, entiendo. Sí, pero me quedé ahora en blanco porque ahora no sé ni por qué lo quería decir. Bueno, a lo mejor después te viene. Si te parece, ¿alguien del público quiere hacer algún pequeño comentario más? Ven. Hola, buenas tardes a todos. Me ha encantado escucharles, sobre todo por esta cercanía, ¿no? Esta oportunidad que nos están dando. Estoy prácticamente de acuerdo con lo que están diciendo los puntos de vista. Yo he sufrido, o considero que he sufrido, violencia obstétrica. Y tampoco me gusta llamarlo así porque entiendo que es verdad que como profesionales no voy a pensar que tengan la intención de hacer el dolo, ¿no? de hacer daño. Pero sí hay un término que me resulta bastante familiar, que es la deshumanización sanitaria. ¿Vale? Yo no veo, no veo violencia, ¿no? De decir, bueno, lo que me ha pasado ha sido un acto violento, pero así ha sido muy deshumanizado. Yo veo deshumanización donde, pues por ejemplo, en una zona, vamos a suponer, de Granadilla de Abona hasta Los Gigantes, ¿cuántas mujeres pueden haber? Y que en el Hospital del Sur, por ejemplo, no haya un solo médico ginecólogo de urgencias. Que yo entre por la puerta con un posible caso de aborto y me digan directamente: vete a Hospitén, que está aquí al lado, la privada, o te coges 45 minutos y te vas a la Candelaria, por ejemplo. O que entres ya sabiendo lo que ha pasado, lamentablemente, perdí a mi hijo. No, mi pareja no podía entrar, era julio de 2021. Sin embargo, entró a la consulta y estaba la ginecóloga, la enfermera, 2 personas más, y a mí nadie me pregunta. Y estoy yo sola, en ese momento. Para mí, violencia y deshumanización es que no te den la información como te la tienen que dar y que te la infantilicen. Te digan, no, bueno, tómate esas pastillas, vete para tu casa, ¿no? Van a ser unos dolorcitos un poquito más fuertes que los cólicos. ¿Por qué no me dicen que eran contracciones? El sangrado, no te preocupes, bueno, un poquito más fuerte de lo normal. O sea, ese tipo de cosas que cuesta muchísimo afrontar, y lo siento compartirlo así tan crudo, pero es algo que cuesta, ¿eh? Entonces, yo estoy de acuerdo con que la palabra violencia quizás, y dependiendo de cada situación, puede parecer fuerte. Yo me quedaría con la palabra deshumanización sanitaria. Y creo que todavía en este campo, sobre todo en lo que es el duelo perinatal, tenemos muchísimo que hacer. Sobre todo el acompañamiento a las familias, que tampoco se hace. A mí nadie me llamó desde el hospital para saber al día siguiente si yo estaba bien, si yo estaba mal. Y eran 4 personas en esa consulta, 4 personas. Y nadie llamó. Con todas las complicaciones que pueden pasar, coágulos, lo que sea, cuando estabas perdiendo un hijo. Nadie tampoco ofreció apoyo psicológico. Lo tuve que buscar yo. Y de hecho te quiero agradecer, Laura, porque sin saberlo, tú fuiste una que sin conocerme de nada, gracias a tus 10 lunas, estuviste ahí. Así que te lo quiero agradecer aquí públicamente. Gracias por compartirlo con nosotros, mil gracias.
Bueno, si les parece, Laura, responde brevemente. Respondo breve. Esto es un dato más de la sistematización que hay en los hospitales y que pareciera que las mujeres somos un objeto donde va nuestro bebé bueno, donde va nuestro bebé, y es una más. Somos, lo que es el tema del debate, ¿somos números o somos personas? ¿Sabes? No, un hospital no es una fábrica de bebés. Tenemos que tener eso claro. Y si es una fábrica de bebés, no queremos estar en los hospitales, queremos estar fuera de los hospitales. Queremos nacer en casas de parto o en casa. Eso. Bueno, si les parece, hago la última pregunta, sacamos los últimos titulares y ya pasamos al siguiente bloque de los ejemplos de violencia obstétrica. La última pregunta que les quería formular, sobre todo a ustedes, a los expertos, es si se le otorga la importancia que realmente tiene, si la sociedad le otorga, los medios de comunicación, las administraciones públicas, ¿se le da la importancia que tiene a este tipo de violencia? Habla canaria, sí. Pienso que no, porque está tan metida dentro del sistema que no nos damos cuenta. Es lo que quería decir antes, que ya me vino a la cabeza. Está tan normalizada que quería decir como datos, como yo le preguntaba a mi madre, a mi tía, ¿tú sufriste violencia estética? No, yo no, a mí, yo bien, todo bien. No, pero me pusieron el goteo a chorro y ahí estaba sola y muchos chiquitos dolores y no sé qué, sin epidurales y sin nada. Entonces, ellas no lo ven, pero sin darse cuenta han sido víctimas de violencia obstétrica también. Y bueno, que no le damos la importancia que tiene. Al decir, a lo mejor, llamarlo de otra manera, no llamarlo violencia obstétrica como tal, estamos también diciendo que no tiene esa importancia. La violencia machista hay que reconocerla y hay que definirla, hay que decir, es violencia machista. La violencia obstétrica hay que definirla, hay que nombrarla como lo es y no como eufemismos o cualquier otra cosa que podamos llamar. Sí, no, que yo también iba un poco por ahí ahora, ¿no? Que durante muchos años hemos hablado de este término, ¿no? Usando estos eufemismos que dice Laura, ¿no? Como la falta de respeto durante el parto, el maltrato durante el parto, la humanización del parto, el abuso, la atención centrada en la mujer, un cuidado materno respetuoso, ¿no? Pero ¿qué está pidiendo realmente una mujer cuando pide, por favor, quiero un parto respetado? Lo que estás pidiendo es no me violentes. Vamos a utilizar las palabras, ¿no? Directamente para hacernos entender y hacernos entender bien. Ya está bien de utilizar este tipo de eufemismos, ¿no? Y efectivamente estoy de acuerdo con Laura de que no se habla suficiente, no está suficientemente visibilizada, ni se está lo suficientemente concienciados, ¿no? A nivel general, institucional, a nivel político. De hecho, no sé si sabrán que el Ministerio de Igualdad, en la última ley, la ley del aborto, la ley conocida, ¿no? Como la ley del aborto, la ley de salud sexual y reproductiva, que ha sido recientemente publicada en la modificación, en un inicio se intentó contemplar el término de violencia obstétrica para incluirlo en la ley. Y finalmente ha sido desestimado, ¿no? Cuando ya el Ministerio de Igualdad pasó de reunirse con expertas a reunirse con profesionales, sobre todo del ámbito de la ginecología y la obstetricia, ya se quedó desbancado el término y nunca más apareció ni en las modificaciones ni en las sugerencias siguientes, ¿no? Entonces esto refleja mucho, ¿no? A nivel político lo que en la sociedad se está viviendo. Claro, es como, bueno, el patriarcado, ¿no? Pues es así y ya está, no podemos decir nada más, pues ya está. Pero al final lo que estamos haciendo es retrasarlo, porque se llegará a llamar violencia obstétrica. De hecho, en otros países ya se define así. Venezuela, que fue la primera que lo definió y la legisló. Tengo por aquí Chile, México. Sí, a nivel de Latinoamérica tenemos varios países que tienen la legislación, ¿sí? ¿Lo hablamos después? Sí, pero aquí en España también. Vale, pues si les parece, cerramos ya este bloque más teórico, pasamos al segundo bloque con ejemplos, los más significativos, sobre todo de violencia obstétrica. No podemos hablar de todos, pero los más significativos. Los vamos a ver aquí en pantalla, a ver si lo veo por aquí. Esperamos un poquito, no pasa nada. Vamos a empezar hablando de la cesárea, ¿no? Voy a poner aquí un artículo para ponerles un ejemplo, ¿vale? De lo que ha sido materialmente la violencia obstétrica. En 3 ocasiones la ONU ha condenado a España por ejercer este tipo de violencia. Aquí tenemos uno de los casos. La ONU reprueba a España por ejercer violencia obstétrica contra una mujer a la que se le practicó una cesárea en contra de su voluntad. Una mujer del País Vasco. Ella pidió hacerse la cesárea y finalmente no se hizo. Y
la ONU condenó a nuestro país a pagarle una indemnización por las consecuencias y las secuelas que sufrió la mujer después. Ah, al revés, eso. Ay, qué lío. Vale, eso. Entonces, si les parece, comentamos un poquito el tema de las cesáreas, que me parece que es de lo más significativo, de lo que más se habla, ¿no? Bueno, quien quiera empezar, si hablamos de si en muchos casos están justificados o no. Hombre, una cesárea debería estar siempre justificada. Es verdad que hay algunos lugares del mundo, hay algunos países en Sudamérica donde el índice de cesáreas es altísimo, altísimo. En España salió un artículo también que medía los hospitales de España con los índices de cesárea. Muchos lugares están por encima de la media, pero este titular en concreto a mí me llama muchísimo la atención. Cuando uno va a hacer una cesárea va un consentimiento informado. En teoría, la mujer debe ser informada de por qué se hace la cesárea, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Se firma un consentimiento informado. Significa que la mujer da consentimiento. Hay situaciones límite en las que si la vida de la madre o la vida del bebé corre en peligro, no se necesita un consentimiento informado, firmado. Se hace un consentimiento verbal. Se le explica a la mujer y a su pareja cuál es la situación, que queremos hacer una cesárea y por qué. Hacer una cesárea en contra de una mujer, a mí me suena, vamos, a mí me choca mucho. Habría que saber cuál ha sido la situación. Puede ser una situación en la que veamos que el bebé está sufriendo y que la madre no quiere. En esos casos, si hay un riesgo de sufrimiento fetal, se podría incluso llamar al juez de guardia, porque se podría llegar a considerar como en contra del cuidado del bebé. Dudo que fuera eso, porque hay muy pocas mujeres embarazadas que vayan a tomar una decisión en contra del beneficio de su bebé. Entonces, a mí este titular me llama mucho la atención, no conozco la situación, pero no creo que esté ocurriendo. Nosotros, cuando decidimos hacer una cesárea, es con una razón de ser, con una indicación médica, porque la cesárea implica riesgos que no implica el parto. Es una recuperación mucho más prolongada y es algo que no hacemos porque a nosotros nos guste. Quiero dar la palabra, si les parece, a Desiree, después pasas tú, Chema, y después tú, Laura. Sí, mira, sobre las cesáreas, las cifras de cesáreas, ¿no? Hay que ver porcentajes generales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Canarias he estado cotilleando por ahí datos, tenemos como un 21% de cesáreas, ¿no? Aquí en las islas, pero hay diferencias importantes también entre hospitales públicos y hospitales privados, que eso también lo vemos también, ¿no? En el resto de España. En el Hospital Universitario de Canarias tenemos un 20,7%, mientras que en el Santa Cruz de Tenerife un 31,3%, o sea, una de cada 3 mujeres que entra allí acaba con una cesárea, ¿no? Para parir. Y efectivamente es una intervención mayor, una intervención quirúrgica mayor, que no debería ser hecha alegremente, ¿no? Y llama mucho la atención de que una de cada 3 mujeres la necesiten, ¿no? En algunos lugares. Efectivamente nunca debería ser hecha sin consentimiento informado, pero es que el consentimiento informado no es decirle a la mujer, oye, necesito hacerte una cesárea, ¿quieres que te la haga? No. Hay que decir pros, hay que decir contras, hay que explicar todo, y entiendo que en una cesárea de emergencia la cosa tiene que ser mucho más rápida, ¿no? Pero sabemos que también se firman a veces consentimientos incluso en blanco. Y esto lo conocemos, y no lo he dicho yo tampoco, lo dice la relatora especial de la ONU, Dubravka Simonovic, en su informe sobre violencia obstétrica, ¿no? Y no sé, no me acuerdo qué más, iba a decirte algo más que has dicho sobre las cesáreas, sobre los pros y los contras, ¿no? Pero efectivamente hay que ver qué está pasando ahí. Otra cosa importante sobre la normalización que me ha venido a la cabeza. Y era también qué está pasando cuando nos arreglamos las agendas los profesionales de la salud, ¿no? Que esto pasa mucho en la privada y también lo sabemos, cuando te hago una cesárea antes de irme de vacaciones, ¿no? Y, por otro lado, también invito a la reflexión, ¿qué está pasando cuando una mujer embarazada nos pide, yo quiero parir como unas famosas, a mí hazme una cesárea, ¿no? O sea, ahí hay mucho que rascar. Antes de que continuemos, ¿no podrías contextualizarnos, Emma, sobre este caso, que yo creo que fue exactamente lo contrario a lo que piensa Gala, ¿no? Porque a mí me sorprendió mucho la noticia también cuando la leí. Yo creo que fue al revés, ¿no? Que se llamó al juez. Baja un poquito, porque yo ahora mismo no me acuerdo. Leí varios y puse uno de los 3, entonces no sé cuál baja. A ver si esta es la de la mujer. Que es un debate médico. Esta es la de Sevilla, fíjate. Vale. Yo pensaba que había puesto la del País Vasco. ¿Lo conocen el caso? Ponte el micro. El de la cesárea de Sevilla fue que la mujer estaba dilatando bastante bien
La matrona estaba con ella acompañándola y que todo iba muy bien, que seguramente iba a tener un parto súper bien, que ella deletaba. Sí, y como no había paritorios disponibles, de repente ella lo escuchó en los comentarios desde fuera y la iban a pasar a una cesárea. Y ella dijo que no quería la cesárea y le dijo al marido que no firmara nada tampoco. ¿Y escuchó algo? Lo escuchó por los pasillos y ella dijo, me quieren hacer una cesárea, no firmes nada que yo no quiero hacerme una cesárea. Llegó justo al quirófano y decían, ay, el bebé está aquí, como ya está aquí, no sé qué, pero bueno, le hicieron la cesárea igual. Ese fue el caso. Pero bueno, que nos ponemos en eso, en casos concretos y a lo mejor a juzgar lo que está pasando y que no es una mala praxis, no son cosas que puedan pasar, la violencia obstétrica no es esto solo, no es 4 cosas que puedan pasar, son millones de cosas que están sistematizadas ya por el contexto social en el que vivimos, porque al final el concepto de salud es, según en la sociedad en la que vivas, pues es de una manera o es otra, y al final pues eso está todo patologizado y está considerado normal. Muy brevemente pregunto a nuestro público si alguien quiere intervenir o contarnos alguna de sus experiencias con respecto a este tema. Hola, bueno, a mí personalmente me parece curioso que digan que se hacen cesáreas como muy libres, porque a mí me pasó todo lo contrario. Yo me hice 4 in vitro para salir embarazada, llegué al hospital con un control en el hospital mensual, porque fue un bebé que costó mucho conseguirlo, y me dejaron 21 horas dilatando y me hicieron parir una niña de 4,5 kilos. Eso no está bien. Aparte que yo tengo una patología médica complicada, o sea, lo mío era riesgoso. Y estuve mal, y sin contar que hubiera una negligencia donde me dejaron restos de placenta y la tuve que parir a la semana. Entonces, eso de que se hagan cesáreas, al contrario, creo que hay muchas veces que dejan hasta el final, donde ya la mujer no puede más, y después de hacerle sufrir 20 y pico de horas, la metes a un quirófano. Cuando tú previamente, según el diagnóstico y muchas cosas que se van dando a lo largo es verdad que el momento del parto puede cambiarse en cuestión de segundos, pero si hay un historial médico, tú te tienes que preparar, sin contar que parí un domingo, me puse de parto a las 12 de la noche del sábado y me tocó una aprendiz de ginecólogo y una aprendiz de matrona, que cuando me tocó la parte de pujar, me dijeron, bueno, tienes 4 horas para que ese bebé salga, si no te hago force, si no te meto un quirófano. Es que ahí ya directamente hay un maltrato psicológico, y yo lo sé, yo estudio psicología, y ahora que lo estoy viendo digo, wow, o sea, todo lo que viví y todo lo que pasé en el camino, sin contar los 3 días en el hospital que fui maltratada por las enfermeras, maltratadas por los médicos que, a ver, no digo que sean malas personas, pero hay que empezar a tener presencia de que somos seres humanos, que no somos incubadoras y que cuando tú vas a hacer un procedimiento, a mí me hicieron episiotomía, de paso la niña hizo un desgarro y estuvieron allí 1 hora y media en un curso de crochet. Entonces, tenemos que empezar a darle más conocimiento, porque es verdad que no todo el mundo tiene acceso a la información. Existe internet, pero toda la información no todo el mundo es capaz de entenderla. Entonces, tener más conciencia y pensar que somos seres humanos, tanto el que está con la bata blanca como la que está en su momento más vulnerable de la vida, porque es el momento más complicado de una mujer. Entonces, bueno, esa fue mi historia. Gracias por combatirlo. Pues no sé si quieren responderle a la compañera, Chema. Sí, bueno, y lo que iba a decir antes, sobre la operación cesárea, que es una intervención que se hace muchas veces con intención materna y otras veces con intención fetal. Eso es lo primero que... ¿Perdón? Que tenemos que dejar claro, porque puede ser que mucha gente no lo sepa, que a mí me parece personalmente que es muy mal indicador de la calidad de un paritorio, así como dato crudo, porque tienes que tener en cuenta los resultados perinatales, por supuesto la percepción de la gestante, de la parturienta, porque eso muchas mujeres se quejan de que a lo mejor se le hizo una cesárea cuando no era necesario, otras dicen lo contrario. Entonces es muy difícil. Lo que sí quiero aclarar es que las indicaciones de las intervenciones cesáreas se hacen según unas tablas en las que ponderamos riesgos-beneficios, ¿no? Y bueno, por supuesto que se pueden reajustar, se sigue investigando, ¿no? Esto es variable. Y una cosa que quería decir antes que se me olvidó, que es que el protocolo de parto normal del Ministerio de Sanidad es de 2010. O sea, se ha publicado muchísimo en estos 13 años. Entonces, claro, ahí estamos, ¿no? Pasamos de una época en la que la cesárea era de ricas, por supuesto, ¿no? La que era rica tenía una cesárea, la que no, pues, que se las ventilara, a hacer muchísimas cesáreas, lo mismo con las episiotomías, con todo eso. Cada vez intentamos ajustar más la indicación para que sean las mínimas necesarias.
Y claro, luego está la otra parte. ¿Qué pasa con si una gestante bien informada, por el motivo que sea, quiere ir a la sanidad privada? Que si la sanidad pública tiene que permitirlo o no, o tiene que sufragarlo, es otro debate. Pero si una gestante quiere que se le haga una cesárea bien informada, y por supuesto también sube las tasas de cesárea de un centro, ¿no? Bueno, si les parece, ¿quieres hacer un último comentario? Sí, es que Gal ha dicho antes algo y a mí se me ha ido cuando he intervenido. Sobre la judicialización del parto. Este es un tema interesantísimo, ¿no? Aquí en España hemos tenido también varios casos en los que una mujer, se ha ordenado, ¿no? A través de un juez, ¿no? Hacerla parir en un hospital. Por ejemplo, el último caso era por allí por el norte, no recuerdo exactamente. En Oviedo. En Oviedo, el caso de Oviedo, también. exactamente. Una mujer que estaba de 42 semanas, va al hospital, se le hacen las pruebas pertinentes, que todavía no estaba de parto, decide, bueno, ya me da igual, me voy a mi casa y paro o voy con mi matrona, ¿no? A hacer sí. Y estando allí en casa, iniciado el trabajo de parto, llaman a la puerta y resulta que era la Guardia Civil o la Policía Nacional, no sé, y la sacan esposada en pleno momento de parto para llevársela al hospital e ingresarla y hacerla parir en el hospital por orden judicial, llamada por el ginecólogo de guardia que estaba en el hospital. Esto no está pasando en Brasil ni está pasando en Argentina, esto lo hemos vivido aquí en España, ¿no? Y sintiéndolo mucho y tal y como está la ley de autonomía del paciente, las mujeres no somos esos recipientes, esas vasijas que contienen bebés dentro a los que hay que sacar en un momento determinado cuando por una indicación médica se considera. Si yo como mujer no quiero que me hagas una cesárea, no me la puedes hacer. Si yo no quiero que me hagas una episiotomía, no me la puedes hacer. Y si yo no quiero que me hagas un tacto o un monitor en un momento dado, no me lo puedes hacer. Y esto deberíamos, ¿no?, estar cada vez más conscientes. Efectivamente, esa mujer habría que explicarle bien: a ver, yo creo que necesitas esto, si no te lo hago te puedes exponer a todo esto, pero su libertad de elección tiene que quedar intacta y tiene que decidir, ¿no? Y si no es así, estamos ejerciendo violencia aunque no lo queramos. Bueno, sí, muy brevemente, por favor, para pasar. Que yo creo que es súper importante también de lo que sacan a una mujer que está pariendo con unas esposas. Y digo, yo creo que lo importante es que sepamos que el parto es súper delicado y que ahí está la hormona, que es la oxitocina, que es una hormona tímida, y eso es lo que yo veo que a veces no nos explican, o toda la sociedad no sabemos que el parto es delicado, es tranquilo, no es una camilla, un montón de luces, un montón de gente, un montón de practicantes, un montón de... Y ojalá supiéramos desde que nacemos en el colegio nos dijeran eso, que el parto, la hormona principal es la oxitocina y es una hormona tímida, y para poder parir necesitamos de esta hormona y no se respeta eso para nada. Vale, si les parece comentamos el segundo ejemplo que tengo por aquí, la episiotomía. A ver si lo explico bien. Es ese corte que se hace a la mujer, ¿no? Ese corte perianal para que el bebé salga más rápido. También es uno de los ejemplos, pues, que más controversias generan, por así decirlo, ¿no? Me gustaría comentar un poquito si creen que se abusa de ese corte, si sigue presente ahora mismo en la sociedad. Bueno, sobre las episiotomías, sí, yo creo que la tasa de episiotomía sigue siendo demasiado alta. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y desde la Declaración de Fortaleza, ¿no?, ya en el 85, nos está avisando, ¿no?, de este abuso de intervencionismo, de la medicalización del parto y de cómo no debemos abusar de estas tecnologías para atender un proceso totalmente fisiológico y natural, ¿no?, en el 85-90% de los casos, ¿no?, de ese bajo riesgo que etiquetábamos antes. Y desde esta declaración de Fortaleza, por ejemplo, en 1985, que nos están avisando de todo esto, por ejemplo, seguimos manteniendo unas tasas bastante elevadas, ¿no?, de episiotomías. Imaginemos la episiotomía, ese corte que se hace en el periné, tiene sus consecuencias después, ¿vale? Dolor, por ejemplo, dolor al coito en la penetración es uno de los más habituales. Imaginemos en una unidad de urología, ¿no?, a un porcentaje como entre el 30 y 40% de los hombres con un dolor coital, ¿no?, por un corte realizado a nivel médico, ¿no?, en su unidad de urología.
¿Lo contemplamos esto? No, ¿verdad? Ni siquiera llegamos a imaginarlo. Intervendríamos antes, haríamos algo antes. No dejaríamos que esto pasara, ¿no? Y otra cosa importante sobre la normalización, que viene un poco a colación, sobre la formación de profesionales sanitarios y sobre cómo nos atienden, ¿no? Porque decía antes esta chica que ha intervenido, ¿no? Me atendieron 2 aprendices, ¿no? De matrona de ginecología. Pues es que, y vinculado, ¿no? con la episiotomía, resulta que en España, año 2017, Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria, teníamos a la puerta del paritorio unas normas de actuación en los partos. Un cartel gigante que si lo buscáis encontráis la foto en internet, ¿vale? Normas de actuación en paritorio. El EIR, la enfermería interna residente y el médico interno residente, de primer año que atiendan un parto, siempre, y además en mayúscula estaba en el cartel, se le realizará una episiotomía a mujeres nulíparas. O sea, esto no es normalización de la violencia obstétrica, esto no es tener sistematizado y protocolizado la violencia obstétrica, regalar episiotomías porque sí a las mujeres, porque te ha entendido un EIR o un MIR de primer año. Bueno, pues no sé. ¿Alguno de ustedes dos? Me gustaría Eso escucharlo. Yo no lo sabía, pero efectivamente eso es inadmisible. O sea, no. Eso incluso para mí sería mala praxis. No puede ser. La evidencia no respalda que haya que hacer una episiotomía en una nulípara. Ni siquiera cuando instrumentamos un parto muchas veces es necesaria la episiotomía. Es necesario que los profesionales sanitarios se mantengan actualizados. Para eso nosotros creamos el proyecto de Aula Ginecología. De hecho, tenemos un vídeo en el que hablamos de episiotomía para los profesionales, para recalcar que no hay que hacerla de rutina. Tiene una indicación muy clara, que es cuando el bebé, pues, sospechamos que hay riesgo de pérdida de bienestar fetal y queremos ganar ese tiempo que ni siquiera está claro que nos dé esa ganancia de tiempo, pero bueno, es esa la indicación clara. Y efectivamente el abuso de episiotomías era una técnica que se hacía mucho en el pasado. Cada vez más quiero creer que los profesionales se están formando y que desde luego se debe evitar. Lo que sí que es cierto es que desde luego antes de hacerla hay que preguntarle a la paciente, voy a hacer esto. En muchas ocasiones, por lo menos en mi práctica diaria yo lo veo, te dicen que no. Y si la mujer dice que no, no se puede hacer la episiotomía. Porque te está diciendo que no quiere ese proceso. Para eso es necesario que la mujer esté informada. Y por eso es tan importante hacer estos debates que estamos haciendo aquí, ¿no? Aprovecho la intervención para dar las gracias a todas las personas que están compartiendo sus casos, porque es verdad que nos ilustran mucho y nos ayuda, ¿eh? No sé si alguna persona quiere compartir algún caso más o pasamos al siguiente ejemplo. Pasamos, dime, Chema, perdona. Bueno, quería decir que siempre que se habla en el debate de las episiotomías, ¿no? De la dispareunia, el dolor con las relaciones sexuales, el problema de lesión perianal que puede pasar y muchísimas complicaciones que tiene, creo que a veces se obvia el hecho de que en los partos con mucha frecuencia se producen desgarros, ¿no? Que tenemos de varios tipos. Y muchos equivalen a la episiotomía, es decir, que en un parto en el que no hay episiotomía también puedes tener un desgarre y que puedes tener un problema con las relaciones sexuales después. Y no lo digo por justificar una alta tasa de episiotomías, sino bueno, porque creo que mucha gente no lo sabe y eso es lo que me parece a mí que me encuentro en la práctica, ¿no? Eso por una parte. Y con respecto al dato que diste, que me parece fortísimo, desde luego que la evidencia hoy en día eso no lo acepta, ¿no? Es un ejemplo de, igual, aunque esté mal, de cómo venimos, ¿no? De un momento en el que se pensó que la episiotomía prevenía los desgarros de alto grado, los desgarros que afectan al esfínter anal, entonces se hicieron pues, en prácticamente todos los casos, luego se vio que eso no era así, o por lo menos no tanto como se pensaba, y entonces se ha ido disminuyendo poco a poco hasta que en algún momento, espero que mediante la evidencia, consigamos la tasa perfecta, por indicación fetal y también por la materna. Voy a dar el micrófono a una compañera. Yo creo que no se trata de conseguir una tasa perfecta. En todo caso, se trata de conseguir que las prácticas sean de forma que la episiotomía no va a hacer falta. Porque una de las cosas que se ha nombrado ya varias veces, y sería muy largo empezar ahora a estudiar lo que cada uno ha hecho, lo que ha sucedido en su parto. Pero muchas veces los partos, como se están atendiendo, es una cascada de intervenciones que al final obligan a un forceps, a una episiotomía, a una cesárea cuando no era necesario. Entonces lo que hay que buscar es, como están diciendo, llevamos más de 13 años o más desde que se hizo la estrategia de atención al parto, que me parece que fue en el 2007. Y hay personas que han participado en esa estrategia que ya están hasta jubilados.
Entonces, sí, entonces la cuestión aquí es que cuánta importancia tiene la salud de la mujer, cuánta importancia le da la sociedad a las mujeres que parimos, a las futuras generaciones y a nuestra salud. Entonces, la episiotomía es una intervención, puede servir para un momento dado, pero creo que hay que evitarlo, precisamente evitando otras prácticas. Eso sí que lo pienso. Y aprovechando, porque antes pedí la palabra, pero quería que ella hablase. La violencia obstétrica, el término no gusta, no. A mí me encantaría que se pudiera llamar de muchas otras formas también, pero el hecho es que hay que hablar de ello. Y llevamos muchísimos años hablando de eso, de esa realidad, poniéndole todo tipo de palabras porque no sabíamos cómo llamarlo. Como ya han apuntado, existe la violencia machista, existe ahora mismo una serie de términos para describir unas realidades que estamos viviendo en el día a día. O sea, se va a quedar la violencia obstétrica con ese término porque es que no hay otra. Se va a tener que quedar. Entonces ya eso está, para mí está claro, existe. ¿Qué vamos a hacer? Yo ya no voy a parir más. Yo no. Hace 18 años de mi primer parto. Y estoy desde hace 18 años en una asociación luchando porque las mujeres tengan derecho a un parto digno. Y no quiero seguir en la asociación, es decir, quiero que no haga falta. ¿Alguno de los compañeros quiere...? Es que yo a veces pienso que parece que la mujer tiene que defenderse de tener procesos fisiológicos. Es decir, ahora tenemos que buscar evidencia que demuestre que la episiotomía no es tan, ¿sabes? No nos viene tan bien y que a lo mejor desgarrarse es mejor. Es que la mujer siempre tiene que defenderse para poder quitar una evidencia o unas prácticas que se impusieron. Porque sí, porque la mujer de repente no sabía parir y tuvimos que ayudarla a parir. Se empezaron a hacer un montón de intervenciones y ahora tenemos que las mujeres defendernos con muchísima evidencia para que no nos hagan esas prácticas. Encima que es la víctima, no tengo que demostrar que no sé. Bueno, yo quería comentar con relación a las episiotomías y a los desgarros, que es un poco un toque al sistema, que deberían hacerse seguimientos a estas mujeres, no solamente a las que tienen desgarros de tercer grado, que hay afectación anal del esfínter anal, sino también a aquellas que tienen desgarros de segundo grado o que tienen esas episiotomías porque es que están totalmente olvidadas, añadiendo esos problemas de dispareunia, ¿no? De dolor en las relaciones sexuales, que las citan a los 6 meses o incluso más porque no hay hueco y muchas no se pueden permitir a un fisio del suelo pélvico, no se lo pueden permitir y están ese sufrimiento psicológico, ¿no? Que las arrastra. Entonces creo que debería hacerse un seguimiento a estas mujeres. También. Es un poco también lo que quería comentar, da un poco respuesta a muchos de los problemas que se están aquí visibilizando y es que falta mucha información y falta mucha información también en parte porque faltan muchas matronas en muchos ámbitos. Al final yo siento que hay muchas mujeres que de repente se quedan embarazadas que ni siquiera son conscientes que su primera persona a la que deberían acudir es la matrona y no porque lo diga yo que soy matrona, sino porque lo dice la evidencia. Entonces estamos ante pues una población que tiene mucho desconocimiento en cuanto al embarazo, al parto y al posparto. Por ejemplo, el caso que comentaba Angélica, puede o no que se hubiera solventado, que su experiencia hubiera sido mucho más tranquila durante el embarazo, el parto y posparto, si hubiera estado acompañada por un profesional que se parara a escucharla y le diera como respuesta a todas sus preocupaciones. Faltan medios, faltan recursos, eso está claro. ¿Quieren alguno responder, alguna? Sí, es que lo que acabas de decir de que no se tenga que pagar un fisio está mal. Pero hay un caso que es todavía peor, que es que la mujer no sepa, que no es normal lo que le pasa, que no es normal que te duela tener relaciones sexuales después de un parto, a pesar de que le haya pasado a tu madre, a tu abuela, a tu suegra y a tus 3 hermanas. Igual, ahí eso es lo que más urge, ¿no? La información y decir que esas cosas tienen tratamiento y intentar evitar la silenciación que tiene en muchos casos en general toda la salud femenina. Bueno, pues la última. No, te quería contestar a eso del desconocimiento de la mujer, ¿no? Y volvemos a cómo están las mujeres totalmente abandonadas en el posparto, ¿no? Por ejemplo, en Reino Unido, yo como matrona en comunitaria,
Voy a ver a la mujer en el día 1, en el día 3, en el día 5, en el 10 y en el 14 como mínimo, y si necesitan más visitas, pues se hacen. Y ahí tratamos desde la lactancia materna, vemos cómo está el perineo, cómo está cicatrizando, tienen un teléfono 24, claro, salud mental, tal. Entonces, claro, ahí se tratan todos estos temas, y si necesitas de un fisio, como bien decías, eso también lo cubre la Seguridad Social. Es que es algo que me parece muy básico, el posparto. ¿Qué ofrece España en el posparto en la salud pública? Yo no es que nunca he tenido ningún bebé, pero por lo poco que conozco, nada. Entonces, es que son muchas cosas, y volvemos a lo mismo, faltan matronas que deriven, que diagnostiquen este tipo de problemas y que digan, oye, esto no está cicatrizando bien. Si nadie te lo mira, es que tenemos un problema. Bueno, pues muchas gracias. Si les parece, comentamos el último de los ejemplos de la violencia obstétrica y ya pasamos al último bloque, la reflexión, ya se nos está yendo el tiempo. El último que vamos a comentar es la oxitocina, ese uso elevado de forma general. No sé si quiere comenzar alguno de los ponentes, de las ponentes, a comentar este uso elevado de la oxitocina. Venga, Laura, tú misma. Las campanas. Pues bueno, yo diría que sí, que hay un uso indiscriminado de la oxitocina. Bueno, por todos los motivos que también se han expuesto aquí, porque como decía antes ella, pues no... Explica brevemente un poquito para qué se utiliza, tú que lo conoces mejor. La oxitocina lo que hace es generar contracciones. ¿Qué pasa? Existe oxitocina exógena y oxitocina endógena. La endógena la segregamos todas las mujeres cuando estamos de parto o cuando tenemos una relación sexual o estamos con un amigo, lo que sea. En el parto es en donde más se genera y por eso produce las contracciones que hacen que tu bebé pues salga y además hace que que salga la leche para que el bebé pueda mamar. ¿Qué pasa? Vuelvo a lo mismo. Al el parto pasar a los hospitales y intentar controlar a la mujer y controlar sus procesos, pues fuimos medicalizándonos a nuestro gusto. Pero hay una, no sé si puedo hablar un poquito más. Hay una historia que cuenta, bueno, es historia, que contaban que las mujeres, las parteras, llevaban en su bolsillo siempre un polvito gris, que era el cornezuelo de centeno, que es lo que ahora sería la argometrina. Y bueno, las matronas ya lo conocían y lo utilizaban simplemente pues para los casos en que los partos iban muy, 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 muy lentos, 4 o 5 días, o para las hemorragias postparto. Y cuando el hombre fue cogiendo el relevo, por decirlo así, cuando nos quitaron de los partos, pues se utilizaba ese cornezuelo de centeno en cantidades excesivas, haciendo que pues la mujer tuviera muchísimo dolor o incluso el bebé muriera por esa cantidad de contracciones. Pero era simplemente por el hecho de que el hombre no estaba dispuesto a esperar esos 3 días o 4 días de una mujer. No se consideraba ya normal. Entonces lo hago. Y hay otra frase que dice, es que no te sé decir qué referencia era, decía, es que a veces estoy hasta 3 horas, decía el libro históricamente. Entonces, esto se ha traspasado y es lo que estamos viendo hoy ahí. Aquí se ha pasado a los hospitales los partos y la gente no puede estar en paritorio eternamente. Si ingresas con 2 centímetros, al final te vamos a poner oxitocina porque no estás de parto, pero bueno, al final estás aquí. Las inducciones utilizamos oxitocina. Incluso para los expulsivos casi se usa de manera indiscriminada. No se espera esas contracciones que se suavizan en el expulsivo para que la mujer pueda descansar, que es algo fisiológico. No, ven que las contracciones se separan y necesitamos añadir oxitocina. Yo creo que sí, hay un uso indiscriminado y de hecho quería antes dar una tasa de entre inducciones y cesáreas, que no tiene que ver, pero bueno, con la oxitocina sí, que entre inducciones y cesáreas en el año 2022, por ejemplo, en la zona sur de Tenerife, no iniciaron, por ejemplo, de manera espontánea su parto el 49,95% de la población entre inducciones y cesáreas. No creo que el 50% de la población de Tenerife, bueno, de la zona sur, pero bueno, generalizando, no podamos iniciar el parto de manera espontánea o tengamos alguna enfermedad que necesitemos tener una cesárea o una inducción o oxitocina. Gracias, Laura. Gala o Chema, no sé si están de acuerdo con... Yo
con la Yo opinión de no la creo que se esté haciendo un uso indiscriminado de la oxitocina. Bueno, a lo mejor se está haciendo un uso por encima de lo que nos gustaría, pero yo he estado trabajando en lugares en los que la formación es inadecuada. Cuando me he ido con Médicos Sin Fronteras he visto lo que es un abuso de la oxitocina. El número de roturas uterinas que hemos operado cuando se hace un abuso de esta sustancia es increíble, las complicaciones son increíbles, un montón de desgarros de tercer y cuarto grado, un montón de roturas uterinas que por suerte aquí no lo vemos. Que sea un uso adecuado, pues tal vez podríamos todavía ajustar aún más, pero es verdad que, por lo menos en los sitios en los que yo he trabajado, sí que se pone una atención y un cuidado en cuánto subes de oxitocina, y estas complicaciones que he visto en lugares donde se produce un abuso, no las he visto aquí. Es según lo que llamemos abuso, ¿no? Porque si consideramos que la mujer para de manera natural con su oxitocina, ya a lo mejor que un 50% tenga oxitocina es un abuso. No digo que sea el 50% solo, porque considero que es más. Pero ya sí, es según con qué vara de medir, con qué lo midamos. Si vemos que estamos en un paritorio súper intervencionista y comparamos con otro que es muy poco intervencionista, pues claro, ahí hacen un abuso y aquí no. No es por justificar ni mucho menos todo esto que estamos hablando, pero es verdad que hay un parto más medicalizado que antes. Y no es por justificarlo, pero es verdad que también tenemos una población que está pariendo que es distinta de la que era antes. Antes nos empezábamos a embarazar con 20 años y lo cierto es que yo ahora en paritorio lo veo muchas mujeres que el primer parto lo están teniendo por encima de los 40 años. No significa que una mujer que se queda embarazada por encima de 40 años no pueda tener un embarazo y un parto normal. Puede tenerlo y lo va a tener en la mayoría de los casos. Pero es verdad que partimos de una población, pues tenemos más casos de obesidad, tenemos más casos de mujeres que son más mayores. Esto aumenta patologías, pues como el incremento de la tensión, el incremento de la diabetes. Esto aumenta patologías que pueden afectar al bebé. Y no es por justificarlo, pero este tipo de embarazos requiere más cuidado y estos partos pues requieren en ocasiones más intervención. Tenemos muchos casos de reproducción asistida. No significa que una mujer con reproducción asistida no pueda tener un parto normal. La mayor parte de las veces lo va a tener normal. Pero es verdad que ya empezamos muchas veces por una situación que no es tan fisiológica como nos gustaría y hay veces que, bueno, pues necesitamos estas intervenciones. Lo que sí que está, bueno, claro para mí es que en los lugares en los que yo he trabajado sí que se hace un uso de la oxitocina en el que se mide y se pone cuidado según protocolos. Antes se ponía en duda, ¿no?, la realización de estos protocolos si se necesitan un ajuste. Pues sí, yo creo que, vamos, yo animo a todos los profesionales a estar siempre en crítica y a estar siempre preguntándose, ¿esto que estoy haciendo es lo correcto? ¿O tengo que darle una vuelta a ver cuál es la actualidad, la evidencia de la que se dispone y tengo que actualizarme? Eso, desde luego, que siempre merece una llamada de atención, siempre a la crítica y siempre a la mejora. Totalmente de acuerdo con Gala. Y con respecto a si muchas de las pacientes a las que inducimos podrían tener un parto absolutamente natural, desde luego que sí. Si hacemos esto es porque se considera que tienen menos riesgos de desenlaces graves, ¿no? Que es lo que justifica, por ejemplo, que desde hace no muchos años se recomienda inducir el parto en la semana 41 en vez de la semana 42, por ejemplo, o más allá. Eso ya hace que tengamos muchísimas más inducciones. Pero bueno, si lo hacemos es porque creemos que eso beneficia a las mujeres, ¿no? Y es lo por lo que hay que decir. O sea, las inducciones tienen sus indicaciones y se indican y se discuten riesgos-beneficios, ¿no? Menos riesgos en situaciones clave. Dices, me lo he anotado porque me ha gustado. Y es que resulta que en marzo de 2020, a punto de estallar la pandemia, ¿no?, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia iniciaba un congreso, o iba a iniciar un congreso, una mesa dedicada exclusivamente a la inducción del parto en la semana 39 de manera sistemática en todas las mujeres. ¿Qué nos están diciendo con esto? Se hizo una encuesta y todo por internet, me la guardé porque las preguntas eran curiosísimas. Porque la sociedad, a ver, en cierta manera metieron la pata y abrieron la encuesta a todo el mundo y cualquiera podía acceder, ¿no?, a contestar. Yo de hecho lo hice. Gracias. O sea que, claro, a ver, sí, y preguntaban justo esto, si así en rasgos generales en la encuesta, si era necesario inducir de manera sistemática a todas las mujeres con oxitocina sintética a la semana 39. Pues evidentemente no, claro que no. Pues hubo una mesa
dedicada al Congreso sobre esto, y es que además luego rascas un poquito más y resulta que la farmacéutica que comercializa ese fármaco de la oxitocina sintética era quien ponía la pasta para el Congreso. O sea, claro, todo cuadra. Simplemente por contestar también al tema de que es verdad que cada vez las mujeres decidimos ser madres más tarde y con ello puede que el embarazo, el parto conlleve más riesgos. Si comparamos y nos centramos solamente en los bajos riesgos, que no me gusta hablar de bajos riesgos, pero es como se define, y comparamos las mujeres que paren en hospital con las mujeres que paren en partos, en casas de partos o en casa, ese mismo tipo de mujeres, esas mismas mujeres con la misma clasificación de bajo riesgo, son mujeres que tienen muchas menos intervenciones, son mujeres que paren sin necesitar oxitocina. Esa misma mujer en un hospital sí necesita oxitocina y de repente en casa no. Muchas veces es porque al final los protocolos en los hospitales, lo que decimos siempre, ¿no? Se empieza como un reloj en el cual en X tiempo esa mujer tiene que haber parido, porque ingresa antes, por falta de información, por lo que sea, pero volvemos a lo mismo. Sí que es verdad que si nos comparamos con otros países que son mucho más intervencionistas, donde igual el abuso de la oxitocina pues llega a unos niveles que ni medio normales, por decirlo mal, claro, tenemos menos, pero si nos comparamos con países que lo hacen mejor, abusamos de esos medicamentos. Antes se ha comentado, ¿no?, que la oxitocina es una hormona tímida. Es verdad, nuestro cuerpo sabe cómo parir. Y lo cierto es que para eso la mujer tiene que sentirse en un lugar cómodo, íntimo, en el que ella pues, no se sienta vulnerable. Eso es fundamental para que el parto se desarrolle con normalidad. Y de hecho hemos visto que cuando la mujer está acompañada hay muchas menos complicaciones en el parto, hay mucha mejor tolerancia al dolor porque ella se siente acompañada y arropada. Y es verdad que cuidar el entorno es fundamental para la secreción de oxitocina, para la evolución del parto. Si una mujer se siente más a gusto dando a luz en casa con profesionales formados o en una casa de partos con profesionales formados, pues ahí es donde tiene que estar. Y lo ideal sería que consiguiésemos que en los hospitales ese ambiente se preservara, porque desde luego pues se ve que los resultados son mejores. Es verdad que bueno, por los recursos que estamos hablando, la falta de recursos que tenemos, en ocasiones pues no es posible, por desgracia. Perfecto. Si les parece, comentamos el último de los dos ejemplos, que antes dije que era el último, pero no. Sí. Bueno, a ver si te lo puedo pasar. Bueno, buenas tardes. Yo quería comentar porque me resulta muy triste que solamente lo que he oído ha sido como en contra. Todas han tenido una experiencia terrible. Bueno, yo he tenido 3 hijos, he tenido 2 partos naturales, uno con epidural, otro sin epidural, también un niño de 4 kilos y pico sin epidural, no pasó nada, y el tercero fue una cesárea. Yo en ningún momento he sentido violencia obstétrica, en ningún momento. Incluso en la cesárea me preguntaron si, porque o sea, iba a ser programada, porque estaba sentada y tal, que si yo quería una cesárea o si yo prefería pasar por el parto y que podía después al final acabar en una cesárea de urgencia, ¿no? Entonces yo lo único que quería decir era eso, que no todas las experiencias son malas, que no se puede solamente decir hoy fue horrible, fue horrible. Bueno, yo tengo muy buen recuerdo de mis tres experiencias, ¿no? Y eso era agradecer también al personal sanitario, que también lo hacen bien, que no solamente van a fastidiar a la mujer, no lo creo en ningún momento. No, sí, me refiero que ellas, no creo que vayan a decir, bueno, no, venga, vamos, rápido, tú ponle oxitocina, ahora le corto, ahora le... Creo que siempre lo hacen, o por lo menos se supone que tienen que hacerlo, a favor de la madre y del bebé. Solamente era eso. Gracias. Déjame hacer un comentario. A raíz de eso sí que quería decir que el estrés, es verdad que por supuesto hay que poner a la mujer en el centro, que la mujer es la protagonista de su parto y eso lo tenemos todos clarísimo, pero el estrés al que está sometido el obstetra que está trabajando en paritorio es muy alto. Cuando tú recibes una llamada a las 4 de la mañana y te dicen ven corriendo a paritorio, lo que tú sientes es muy fuerte porque vas llegando y no sabes lo que va a pasar. Tienes 2 pacientes, está en la madre, está en el bebé, tienes que saber cuál es el punto justo de intervención para que ambos estén bien y es verdad que eso supone mucho estrés. O sea, el que está ahí obviamente es una profesión que hemos elegido, que es preciosa y que estamos ahí por algo, pero hay que tenerlo en cuenta. Así que bueno, gracias por el comentario. Gracias por la aportación. Con relación a las inducciones, que muchos ginecólogos son
muy buenos a la hora de explicar los beneficios y los riesgos, pero también me he encontrado con mujeres que se han sentido presionadas y a la hora de explicarles los riesgos, si ella ya había decidido no querer ser inducida, han sentido esa presión de, pues tú verás, porque si no te induces, tu bebé va a morir, tal cual. Y eso a ellas les genera una presión psicológica, física, emocional, de todo, que al final deciden hacer algo que no querían. Bueno, también poner en valor, como dijo la señora, que hay muchas experiencias positivas de las mujeres, no todo es malo. Lo que queremos es visibilizar pues esa parte negativa que todavía por desgracia queda, pero gracias por la aportación. Y por último, les quería comentar el último ejemplo ya y pasamos al último bloque de las reflexiones. Bueno, la conocida como maniobra de Christeler. Si alguno de los médicos sanitarios me ayuda un poquito y lo explica mejor, que yo seguro. Para poner en contexto un poquito. La maniobra de Christeler es una maniobra que la OMS ha proscrito. A día de hoy no se debería realizar en ningún lugar y es la presión que se hace en el fondo del útero para intentar ayudar con el pujo materno a bajar la presentación fetal, ¿vale? Es verdad que la OMS la ha prohibido, ha dicho que no se debe realizar. Sí, hace años ya que la prohibió, pero hace claro, mucho tiempo, sí. Ahí está el debate. No y sé si es cierto, conocen... sí, que se sigue practicando, sí, es cierto. Claro, esto es como todo, pues es una maniobra que se habrá practicado de manera, pues seguro que se han descrito fracturas, hasta habrá casos de fracturas costales que se hayan producido. Es una técnica que puede llegar a ser muy agresiva. A día de hoy se sigue practicando, en algunos centros seguro que sí, y por eso animamos una vez más. Por supuesto, esto es responsabilidad del profesional, que no lo debe realizar, pero es verdad que si una mujer está bien informada en el momento en que se va a realizar, la mujer tiene el derecho y debe decir que no quiere que se realicen. Es verdad que no es responsabilidad de la mujer, es responsabilidad del profesional. Totalmente de acuerdo. Es muy difícil salir de una maniobra de Christeler. Efectivamente. Si ves fotos de maniobra de Christeler por Google, imagínate 4 profesionales de la salud encima de una mujer. ¿Cómo huye esa mujer de ahí en pleno proceso de parto? Eso no debería ocurrir. Imposible. Con una epidural y una episiotomía, con los potros, las piernas, en fin. Imposible. Sobre la maniobra de Christeler, en nuestro país no está prohibida. Pero en otros países sí, como en Francia y en Reino Unido, por ejemplo, está prohibida por legislación practicar este tipo de maniobra. En nuestro país, en el año 2011, cuando el Ministerio de Sanidad revisó la estrategia de atención al parto normal, ya habló de erradicar, y además utilizó esta palabra en el informe, esta maniobra de nuestros paritorios. Y de hecho se sigue practicando. Es más, es una maniobra que está desaparecida. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que se practica, no se pone en las historias clínicas. ¿Le he hecho una maniobra de Christeler a la señora? No, esto no se pone. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que está mal. Sinceramente, como sabemos que está mal, pues no lo escribimos en la historia. Pero lo hacemos. Y es una maniobra que tiene consecuencias muy importantes en el perine de la mujer, que sabemos que incluso al bebé, ¿no? La parálisis de Erb o ¿no? similar, se lo podemos producir con esta maniobra. Y en este informe del año 2011, en la revisión de la estrategia de atención al parto, también se les preguntó a las mujeres, porque como no hay registro en las historias clínicas, no se puede cuantificar cuántas maniobras de Christeler se hacen en los paritorios españoles, pues se les preguntó a las mujeres de manera telefónica, aleatoriamente, ¿no? si se le habían practicado. Y vimos en esas cifras que habían un 26% de mujeres que afirmaban que se le había practicado esta maniobra, a 1 de cada 4. No son cifras nada para bromear, ¿no? O sea, es... Bueno, y me gustaría dejar la pregunta de si un obstetra sabe que es una maniobra proscrita, sabe que es una maniobra que no le va a traer buena fama y probablemente judicialmente nada bueno, ¿qué le lleva a hacerla? Yo nunca la he hecho. Quería decir una anécdota, ¿no? Que es que Christeler lo conozco siempre de la literatura. De hecho, ayer lo busqué en Wikipedia por saber un poquito más. Vi que se describió en 1859, en una época en la que probablemente el obstetra que la describió no tendría grandes accesos a los instrumentos, ¿no? Que es lo que la ha proscrito. Pero sí me gustaría eso, ¿no? ¿Qué le lleva a un obstetra a decir? Sé que esto no... pero aún así tengo que hacerlo. No, ni siquiera. O sea, quiero decir... No. Claro, aprendemos por modelaje. Perdón, hay muchos hospitales que se siguen haciendo y que está descrito. O sea, lo que comentaba la compañera, no se deja reflejado en las historias,
pero sí que ocurren, y no solo las mujeres, sino entre los propios profesionales. Los llaman de 1001 formas. Hazme un fondito, coge por detrás, le falta el empujoncito, pero es verdad que eso existe. Afortunadamente, nosotros Te voy a dar en una nuestro día a día ayudita, no te lo voy a vemos. dar una ayudita. Sí, ¿Cómo huyes de te voy a dar una ayudita? En nuestro día a día no lo vemos, pero la realidad en España es que sí. Me gustaría poner el foco en la judicialización, ¿no? Y el estrés de la sanidad, es lo que voy, quiero decir. Que es a lo que iba sobre esto, ¿no? Porque creo que lo más fácil es decir, si una maniobra me va a traer problemas, pues no la hago. Probablemente el que la hace a sabiendas de que está proscrita, de que no debería, es porque se ve acorralado, pienso, ¿eh? O sea, y por supuesto no es por defender a quien haga las cosas mal a sabiendas, ¿no? Pero creo que es un buen foro para decir que esa posibilidad existe, ¿no? Que muchas veces la gente se ve muy agobiada por la urgencia de nuestra especialidad, ¿no? Sí, dos aspectos también importantes. Y uno es que no siempre la persona que realiza la maniobra es un obstetra. De hecho, yo tengo un caso cercano donde se le dijo al padre, se le dio al padre indicaciones para haz esto así. Y el padre se negó, dice, si salto encima así, o sea, si aprieto así, o sea, voy a matar a mi hijo, voy a matar a mi mujer. Y se le dio indicaciones al padre para que lo hiciera él. O sea, perdón. El celador también, sí, el auxiliar, o quien esté en el... Y sobre esto que acabas de comentar también una cosa muy importante, ¿no? O sea, ¿dónde me voy a meter si la hago o si no la hago, ¿no? Y si no la hago y desaparece del todo, ¿qué consecuencias o qué no consecuencias? Está muy interesante también este debate porque justo ahora en Reino Unido hace muy poco también, ¿no? Ha pasado lo del famoso debate, ¿no? De la bajísima el bajísimo intervencionismo, ¿no? ¿En qué consecuencias también ha derivado, ¿no? O sea que buscar ese punto, ¿no? Perfecto que decíais antes es dificilísimo, ¿no? Pero es que sigue siendo muy necesario, ¿no? Trabajar sobre ello. Y qué dura fue esa noticia, ¿no? Es como caos Qué dura, en los qué dura. paritorios británicos, es lo que habría 5 columnas. Durísimo. Sí, pero lo mismo, cuando rascamos detrás, ¿qué es lo que hay? Pasta, dinero. Porque resulta que a los paritorios o a los hospitales, ¿no? que menos intervenían, se les destinaba como más, ¿no? como más dinero para reforzar su sanidad, para que contratasen a más gente o para que comprasen más recursos materiales o técnicos. Ostras, y por eso se bajó tanto la intervención que al final resultó ser riesgoso, ¿no? Muy brevemente. Evidentemente no vamos a hablar ahora del Ockenden Report porque esto bueno, nos da para 2 días más. Pero es curioso que, y yo comparo, ¿no? aquel sistema con este, de aquel report aprendimos muchísimo y en todos los hospitales, tanto obstetras como matrones, ¿no? nos hemos reunido para decir ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciéndolo bien? ¿No lo estamos haciendo bien? Y todos somos una piña e intentamos mejorar la asistencia. Ninguno de esos 2 hospitales son en los que yo trabajo, pero es verdad que hemos aprendido y se han cambiado muchísimas cosas. Que es verdad que yo que siempre alardeo del sistema de allí, de repente me cayeron una de hostias con el tema, pero que sí, la verdad es que se trata al final de eso, de estar unidos y de hacerlo mejor por las mujeres y por las familias. Es que de eso se trata. Ni somos más ni somos menos, aquí estamos para lo que estamos y es para hacer para proporcionar una buena asistencia. Bueno, si les parece ya pasamos al último bloque, ya muy brevemente, para hacer las últimas reflexiones. Yo les voy a decir una frase, una pregunta muy breve y ustedes en 20 segundos me dan un titular seguido cada uno. ¿Les parece? Así en plan televisión, sí. Vale. Chema, empezamos contigo, que estás ahí en la esquina. ¿Es correcto el término violencia obstétrica? Yo creo que no. Yo creo que es más correcto hablar de la deshumanización y hacer una llamada a lo importante que es una humanización de la medicina y esto nunca debemos cansarnos. No debería ser necesario, pero bueno, sigue siendo necesario a día de hoy. Bueno. Perdón, yo creo que no, pero el lenguaje de los hablantes es lo que pasa con todo, es lo que pasa con la RAE. Si la gente lo quiere llamar violencia obstétrica se va a llamar. Eso es así, con todo. Laura. Yo diría la violencia obstétrica a la sanidad lo que la violencia machista a la sociedad. ¿Decir? La violencia obstétrica en España existe. ¿Hay cosas que se pueden mejorar o se deben mejorar en los protocolos médicos? Sin lugar a duda. Y estoy convencida también de que existen muchísimos profesionales sanitarios haciendo mucho esfuerzo y mucho trabajo con recursos que ni siquiera tienen, ¿no? por mejorar el sistema sanitario. Bueno, pienso lo mismo. Estamos, bueno, todos los obstetras, ginecólogos, matronas, estamos continuamente informándonos y
y nunca hacemos violencia por querer. O sea, y además algo que quería decir antes es que a la señora es que la violencia obstétrica no es nuestra responsabilidad solo, no es la responsabilidad de los ginecólogos y de las matronas. Es la responsabilidad del sistema, de la sociedad, de las mujeres, de los hombres, de los abuelos, de los niños, de todo el mundo. Necesitamos una salud, una información en la salud sexual y reproductiva para poder atajar todas estas vivencias. Sin lugar a dudas, es verdad. Yo hago un llamamiento a la crítica constante, a preguntarnos si lo que estamos haciendo es correcto o merece una mejora en la ginecología y en la vida. Absolutamente sí. Y hay dos pruebas, eso, que el protocolo de parto normal tiene 16 años y la gran heterogeneidad de protocolos que hay en los hospitales españoles. Muy brevemente, ¿se trata de una forma de violencia estructural o son casos puntuales? En 10-20 segundos. Yo creo que depende mucho de lo que puedas considerar como violencia. Yo creo que parte de eso, de la heterogeneidad de los protocolos. Es que a mí no me gusta llamarlo violencia. Yo no creo... Partimos del principio, para un médico siempre existe el primum non nocere ante todo. Intenta no hacer daño primero. Entonces, para mí, llamarlo violencia sigue siendo muy fuerte. ¿Laura? Es estructural. Es estructural en cuanto... Son millones y millones de malas praxis, y no solo de malas praxis, sino de deshumanización, y esa deshumanización viene del sistema y de la estructura de la sociedad. Sí, efectivamente, ya lo he dicho antes, ¿no? Cuando una mujer en La Rioja, otra en Extremadura, una en Valencia, una en Canarias, te cuentan exactamente el mismo parto, ¿no? Pues es que algo no cuadra, algo no va bien. Por último, sí que dejamos claro que entendemos que al final los sanitarios lo que quieren, el último de sus objetivos es velar por nuestra salud, ¿verdad, Chema? Es que plantear lo contrario es, creo que incompatible. Es como, deberíamos irnos a casa, ¿no? Para mí es la razón por la que he venido yo aquí, para lanzar un mensaje de confianza. Es verdad que hay veces que no se hacen las cosas bien o que tenemos mucho que mejorar, pero desde luego no hay que tener miedo a ir a un paritorio. Está lleno de personas bien formadas y que están deseando acompañar a las mujeres en el parto. Deciré mientras Laura se lo piensa. Sí. Yo creo que estudiar un montón de años, ¿no? Para dedicarnos a ser profesionales de la salud ya a nivel académico, simplemente ya hay un montón de sabemos, ¿no? de cosas que nos atraviesan para ayudar, para salvar vidas, para prevenir enfermedades, ¿no? Para dirigir o para ayudar a acompañar en el camino de la salud a muchísimas personas y reconocerte como una persona que en algún momento, ¿no? ha practicado algún tipo de violencia de cara a los pacientes es durísimo, ¿no? Pero todo ello no pasa sino por integrar la perspectiva de género, una perspectiva feminista dentro del sistema sanitario y tener en cuenta una profunda reflexión y pensamiento crítico de nuestras propias prácticas en particular, ¿no? y del sistema en general. Perfecto. Bueno, pues sé que es un tema muy complicado, muy complejo, tiene muchos ejemplos, ¿no? que abordar. Hemos hecho hoy todo lo posible en esta horita y media, así que desde aquí darle las gracias a todos y a todas por venir. Por supuesto, a nuestros expertos y expertas que han estado con nosotros, a la asociación a la que ha hecho esto posible, la organización V de Vida, Alberto, Marta, gracias a todos. A la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Laguna y al área de Juventud del Gobierno de Canarias, gracias a todas por venir, por participar, por contarnos sus experiencias. Les esperamos, por cierto, también en el próximo debate. La próxima semana hablaremos de inteligencia artificial con nuestra compañera Andrea Espósito, así que les invitamos a venir. Gracias.